Hola, yo soy el pastor Jeremy Estrema. Es un gusto estar con ustedes este día. Y vamos a estudiar Hechos capítulo 11, versículos 19 al 26. Y vamos a mirar cómo podemos nosotros evangelizar en un mundo diferente, un mundo de tecnología, un mundo que es totalmente diferente que hace 20 años atrás. Yo soy un pastor casi 20 años ahora. Y saben que cuando yo empecé el ministerio, yo nunca jamás mandé un mensaje de texto. Yo no tenía Facebook. Yo no tenía una página web. No subía ningún sermón, nada. Pero ahora parece que siempre estoy mandando mensajes de texto. Que estoy subiendo cosas en Facebook. Tengo 2,000 amigos en Facebook. No conozco casi la mitad, pero tengo 2,000 amigos en Facebook. Cada domingo estoy subiendo sermones. ¿Saben qué? Escuchen estas estadísticas. La persona común y corriente está en su teléfono, su celular, 5 horas, un promedio de 5 horas por día. 5 horas por día está mirando su celular. La gente joven, estamos hablando de un promedio de todas las edades. Ahora, la gente joven miran y pasan 12 horas por día en sus computadoras, celulares, cosas así. 12 horas por día, la mitad del día, mirando una pantalla de un celular o computadora. Escuchen esto. En YouTube están subiendo 48 horas de videos nuevos cada día. La gente está mandando un correo electrónico, 200 millones de correos electrónicos por día. Están pasando tanto tiempo en la tecnología. La pregunta es esta. ¿Cómo podemos llegar? ¿Cómo podemos testificar? ¿Cómo podemos ganar a las personas en un mundo de tecnología? Y si tienen sus Biblias, vamos a estudiar Hechos capítulo 11, versículos 19 al 26. Y quiero enfocar en un personaje de la Biblia que me anima mucho. Se llama Bernabé. Y quiero que se fijen en cómo podemos nosotros ganar a personas a Cristo en el mundo donde vivimos ahora. En Hechos capítulo 11, versículo 19, dicen que por causa de la persecución, ellos llegaron a una ciudad que se llama Antioquía. Ahora, si ustedes saben algo de Antioquía, la ciudad es muy interesante. Era la capital de Siria. Una población de 500,000 de personas. Era la tercera ciudad más grande en aquel entonces, pero mucho pecado en esa ciudad. Mucha idolatría, mucha necesidad. Muchas personas necesitaban escuchar de Cristo en Antioquía.
¿Y qué es lo que vemos en versículos 19 al 21 de este hermoso pasaje? Vemos que hay un grupo de hermanos, no sabemos sus nombres. Hay un grupo de hermanos que empezaron a predicar, que empezaron a hablar la palabra de Dios. Dice aquí en versículo 20, hablaron también con los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Entonces, ¿cómo podemos llegar a las personas hoy en día? Yo voy a dar 5 principios de este contexto. 5 principios que podemos poner en práctica para llegar a la gente mejor. Primero, lo que necesitamos hacer, y parece muy simple, pero es muy simple, tenemos que predicar la palabra y confiar en el poder de Dios. Fíjense el versículo 20 otra vez al final. Hechos, capítulo 11, verso 20. Anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y dice en 21, y la mano del Señor estaba con ellos. La mano del Señor estaba con ellos. ¿Qué quiere decir que la mano del Señor estaba con ellos? Significa cuando nosotros estudiamos la Biblia, vemos que la mano del Señor se puede usar en 2 maneras distintas. A veces la mano del Señor viene sobre una persona para juicio. Pero muy a menudo la mano del Señor viene sobre una persona para bendecirla. Y dice acá que la mano del Señor estaba con ellos. Necesitamos predicar la palabra de Dios. Pero si no tenemos la ayuda de Dios, nuestro mensaje no va a lograr nada. Ellos sin nombres, no sabemos sus nombres. Pero ellos sin nombres, no sabemos sus nombres. Ellos predicaban la palabra y la mano de Dios, la milagrosa mano de Dios, estaba con ellos. ¿Y qué pasó? Fíjense lo que pasó. Y gran número creyó. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Hay que creer. Hay que creer en Cristo Jesús. Hay que poner nuestra fe en Cristo Jesús. Pero algo más pasa cuando uno pone su fe en Cristo Jesús. Miren lo que dice aquí. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Hubo un cambio en sus vidas. Algo diferente en sus vidas. Un cambio de actitud. Un cambio de acciones. Un cambio de forma de pensar. Un cambio de vida. Cuando uno pone su fe en Cristo Jesús, su vida cambia. Pero ¿cómo pasa eso? Tenemos que predicar la palabra y el poder y la ayuda de Dios está con nosotros. La mano de Dios está con nosotros. Y cuando predicamos la palabra de Dios, cambia la vida de una persona. Tuvimos un grandote en la iglesia. Todo el mundo es grandote comparado conmigo. Pero había un hombre grandote en la iglesia. Y una vez me dijo, yo estoy enojado con Pablo en la Biblia. No me gusta lo que él haya escrito en la Biblia. No me gusta. Estoy enojado con Pablo. Yo le dije, ¿por qué estás enojado con Pablo?
No, no me gusta lo que él diga en la Biblia. Ah, sí. Entonces, él quería hacerse miembro de la iglesia. En nuestra iglesia, cuando uno quiere hacerse miembro, tiene que llenar un formulario diciendo y contando su testimonio cómo aceptó a Cristo o no. Entonces el hombre dice en su testimonio que él antes de conocerle a Dios, sus finanzas no andaban bien y él aceptó a Dios y ahora tiene buenas finanzas. Entonces tuvimos un estudio bíblico con él y predicamos la palabra de Dios y él entró en la oficina y yo le iba a decir, mire hermano, su testimonio está equivocado. El evangelio no es aceptar a Cristo y después tener buenas finanzas. No dice eso en la Biblia. Pero antes de decir eso, él entró en la oficina y dijo, hermanos, ahora entiendo cómo uno puede ser salvo. Hay que poner su fe solamente en Cristo Jesús. Y yo lo hice. Y le pregunté en chiste, ¿no? Bromeando. Le dije, ¿y con Pablo estás bien o no? Porque estabas enojado con Pablo. Y él me dijo, no, ahora Pablo y yo somos amigos. ¿Cómo pasó eso? ¿Saben cómo pasó eso? Es porque nosotros predicamos la palabra y la mano de Dios, el poder de Dios, obró para cambiar esa vida. En un mundo lleno de tecnología, nunca debemos olvidarnos del poder de Dios para cambiar vidas. Y Él obra a través de la predicación de la palabra de Dios. Estos hermanos en un lugar lleno de oscuridad, un lugar lleno de pecado, Antioquía, un lugar con mucha necesidad. ¿Qué hicieron estos hermanos? Entraron en ese lugar y hablaron la palabra, anunciaron la palabra y la mano de Dios estaba sobre ellos. ¿Y qué pasó? Y gran número creyó y se convirtió, cambió. Entonces la primera cosa que necesitamos hacer en este mundo lleno de tecnología es anunciar el evangelio. Muchas veces ponemos en Facebook muchas cosas, ¿no? Ponemos, estoy comiendo, estoy haciendo esto, estoy estudiando, estoy por tomar un examen, oren por mí. No es malo hacer eso, pero nadie va a aceptar a Cristo mirando esas cosas. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer es confiar en el poder de Dios y predicar la palabra de Dios. Y imagínense, estos hermanos fundaron una iglesia. Hay una iglesia nueva, pero le falta un pastor. Entonces, en versículo 22, dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé, que fuese hasta ¿dónde? Hasta Antioquía. Ahora vemos que
llegó la noticia que hay una iglesia nueva. Y mandaron un hermano que se llama Bernabé. Ahora, ¿por qué Bernabé? ¿Por qué? Porque Bernabé también es de Chipre. Y tenía algo en común con esas personas quienes fundaron la iglesia. Y Bernabé, que vamos a ver su ejemplo en un momento, era un hombre de Dios. Pero quiero mostrarles algo. La segunda cosa que necesitamos hacer para poder llegar a la gente en conversa es tener gozo al ver la gracia de Dios obrando en vidas de otras personas. Fíjense ahora en versículo 23. Y hablando de Bernabé, cuando llegó, vio la gracia de Dios. Vio la gracia de Dios. Cuando él llegó y vio como hay una iglesia nueva, como hay personas aceptando a Cristo, cambiando sus vidas por la gracia de Dios. Cuando él vio todas esas cosas, ¿qué dice ahí? Cuando vio, se regocijó. Tenía gozo. En vez de ser un criticón, en vez de entrar y empezar a criticar esa iglesia nueva y decir, ¡qué desastre! No tiene pastor, se nota que no tiene pastor. Ustedes son un desastre. No. Lo que él tenía en el corazón es el gozo. El gozo de ver a otras personas cambiadas por la gracia de Dios. ¿Saben algo muy interesante? Es que hay muchos creyentes hoy en día en este mundo que no tienen gozo cuando ven a otra persona cambiando sus vidas. No tienen gozo. Critican. Dicen, eso no va a durar. Yo lo conozco. Es un hombre del mundo. Sí, aceptó a Cristo, pero no va a durar. Él va a volver a su pasada manera de vivir. ¿Y qué dice aquí? Impresionante. Él tenía gozo cuando vio la gracia de Dios en la vida de otra persona. Eso es lo que necesitamos nosotros. ¿Saben que cuando una persona acepta a Cristo, saben lo que están haciendo los ángeles en el cielo? Dice la Biblia que se están regocijando. Tienen gozo. Hay una fiesta en el cielo cada vez que hay una persona que acepta a Cristo. Había una familia en nuestra iglesia que su hijo se apartó del Señor hace tiempo atrás. Y oramos por ese hijo. Oramos mucho por él. Pero no cambió nada. Y hace poco, hace una semana atrás, me enteré que este hombre ahora volvió a los caminos del Señor. Y tiene un fuego, una pasión para ver a otras personas aceptar a Cristo. Qué cosa, ¿no? ¿Saben lo que aprendimos de Bernabé? Que cuando vio la gracia de Dios se regocijó. Y tenía un mensaje para ellos. En versículo 23. Dice, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón
deberían quedarse fieles al Señor. ¿Qué mensaje es ese? Cuando él entró en la iglesia y vio la gracia de Dios, que hay personas que han sido cambiadas por la gracia de Dios, ¿qué dice? ¿Qué dice este Bernabé? ¿Qué dice? Él dice, hermanos, creyentes nuevos, bebés en Cristo, tengo un mensaje, un solo mensaje para ustedes. ¿Saben lo que deberían hacer? Deberían ser fieles al Señor. Serle fiel. Eso significa, siguen amándole. Siguen sirviéndole. Siguen muy cerca a su persona, a su manera de ser, a su palabra. No se apartan del Señor. Siguen adelante, Él dice, con un propósito del corazón. Que sus vidas sean simples. Que su gran deseo del corazón, el gran deseo del corazón, que ese gran deseo sea, quiero glorificarle a Dios y agradarle a Dios. Él dice, eso es lo que quiero que hagan. Exhortó a todos a que con propósito de corazón deberían seguir siendo fieles al Señor. ¿Qué mensaje? Entonces la segunda cosa que necesitamos es tener gozo al ver la gracia de Dios en las vidas de otras personas. Si no tenemos ese gozo, no vamos a querer testificar a otras personas. Pero cuando vemos personas que han sido cambiadas por la gracia de Dios y tener gozo en el corazón, queremos ver eso para otras personas también. Hubo una mujer cuando llegamos a la iglesia aquí que tocaba el piano. Y ella asistía 10 años a esta iglesia, antes de nosotros. Y llegaron las noticias que ella tenía cáncer. Y vino a nuestra oficina. Y dijo, pastor, quiero estar segura que yo voy al cielo. Y pastor, yo nunca había entendido el mensaje de la salvación hasta que vinieras acá a ser nuestro pastor. Ahora entiendo. Y ella puso su fe en Cristo Jesús. Me da gozo. Y después falleció, murió. Y estoy seguro que ella está en el cielo. Si no tenemos ese gozo, no vamos a querer testificar. Entonces, primero, ¿qué tenemos que hacer? Predicar la palabra, confiando en el poder de Dios para cambiar vidas. Segundo, tenemos que tener gozo sabiendo que Dios va a cambiar vidas. Ese debería llenar nuestros corazones con gozo. Pero ¿qué más? Tenemos que tener un carácter, un ejemplo que las otras personas quieren seguir. Fíjense en el carácter de este hombre, el ejemplo de este hombre, versículo 24, Bernabé. Dice, porque era varón bueno,
No andaba en cosas raras. No andaba en un pecado secreto. ¿Saben cuántas veces escucho de personas que quieren guiar a otra persona, pero andan en pecados rarísimos o pecados ocultos? No era un hombre así, era un hombre bueno. Un hombre que andaba con Dios. Yo hace unas semanas atrás me enteré de otro pastor. Ahora está en la cárcel porque violó a una chica. ¿Qué cosa? Bernabé tenía un buen ejemplo. Era un hombre bueno. Dice que más de Bernabé. Era un hombre lleno del Espíritu. Lleno del Espíritu Santo. No se llevaba por sus emociones. Él era controlado por el Espíritu Santo. Qué vida que tenía ese hombre. Y sabemos otra cosa. Era un hombre, dice aquí, no solamente lleno del Espíritu Santo, pero también lleno de fe. Confiaba en Dios. Su convicción. Confiaba en el Señor. Yo me acuerdo de un misionero que estaba yendo a la China. Y una persona le preguntó, ¿y vos qué crees? ¿Crees que vas a cambiar a esa gente? Y él dijo algo muy bueno. Dijo, yo no creo que yo pueda cambiar a la gente. Pero sí creo que Dios puede cambiar a esa gente. ¡Qué convicción! Pero Bernabé tenía algo que todos nosotros necesitamos para testificar. Un ejemplo. Un ejemplo. Algo que el mundo no tiene. Cuando yo acepté a Cristo, el hombre que me guió a los pies de Cristo fue un hombre de carácter, un hombre bueno, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre lleno de fe. Un hombre que tenía algo que yo no tenía. Entonces, mirando su ejemplo, yo empecé a leer la Biblia, empecé a orar, empecé a notar que no tenía lo que ese hombre tenía. Entonces, la tercera cosa que necesitamos para llegar a la gente de este mundo, necesitamos un ejemplo. Que alguien puede seguir. No significa que nunca vamos a pecar. Vamos a pecar. Pero significa que cuando pecamos, confesamos ese pecado, admitimos nuestros errores, aceptamos la responsabilidad, las consecuencias y andamos con Dios. Tenemos que tener un carácter que la gente quiere seguir. Ahora, quiero que se fijen ahora en Bernabé otra vez. Dice, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Una gran multitud fue agregada al Señor. Ahora, el Señor está ayudándole, pero tenía un equilibrio entre ¿qué? La edificación y también testificando a los perdidos. Gran número fue, que dice, agregado al Señor. Entonces, Él no se enfocó solamente en los creyentes, se enfocó también en los inconversos.
es mucho más fácil para nosotros enfocar en otros creyentes y tener buena comunión y ánimo de otro creyente, pero hay gente de este mundo que necesita de Cristo. Y él sabía eso. Y testificaba. Y gran número. Y hubo un equilibrio en su vida. Entonces, lo que tenemos que hacer, número 4, es esto. Tenemos que tener un equilibrio entre ¿qué? La edificación y también la testificación, testificando de Cristo para la gente. Pero quiero mostrar algo que muchas personas no lo hacen. Número 5. Después, versículo 25, lo que vemos ahí es que Bernabé se dio cuenta que no podía por sí mismo hacer toda la tarea. Necesitaba un equipo. Entonces, ¿qué hace él? Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, Pablo. Y hallándole, le trajo a Antioquía. Entonces, ¿qué pasó? Bernabé se dio cuenta que no podía, que necesitaba ayuda. Tenía la mano de Dios sobre él, pero también tenía que tener un equipo, un compañero para ayudarle. Entonces buscaba a Pablo. ¿Y qué dice el texto? En versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Oh, ¡qué trabajo! ¡Qué cosa! Enseñaron juntos un año el discipulado. Sabían, si vamos a ganar a la gente de este mundo, necesitamos discípulos. Ustedes han estudiado la Biblia. Jesús impactó todo el mundo. ¿Cómo? A través de 12 hombres. Y ellos van a Antioquía, enseñan a mucha gente. Y dice ahí, y los discípulos se les llamó cristianos. ¿Quiénes les llamaron cristianos? ¿Quiénes eran? El mundo. La gente inconversa se dio cuenta que no solamente Bernabé, no solamente Pablo, pero también otras personas estaban viviendo como Cristo. Eran seguidores de Cristo. Entonces los llamaron cristianos. Esa palabra solamente está en la Biblia 3 veces. Cristianos, seguidores de Cristo. Y si nosotros vamos a ganar a otras personas en este mundo, tenemos que empezar con una persona. Y orar que el Señor utilice esa persona para ganar a otras también. Y nosotros estamos ganando a una persona y enfocando en una persona, después hay 2 personas, después hay 3 personas, después hay 4 personas. Él entendía el poder de tener un equipo, un compañero, alguien a su lado para ayudarle a enseñar y testificar.
Qué hermoso impacto que tenía. ¿Saben qué? Esta iglesia en Antioquía fue la primera iglesia para mandar los misioneros. Los primeros misioneros fueron enviados de esa iglesia. Qué impacto que tenía Bernabé. Ahora, ¿cómo podemos llegar a las personas en este mundo lleno de tecnología? Primero, predicar el Evangelio, confiando en el poder de Dios. Segundo, tener gozo cuando vemos la gracia de Dios obrando en vidas. Tercero, tener un ejemplo para que la gente siga ese ejemplo. Cuatro, ¿qué tenemos que hacer? Tener un equilibrio entre que edificando a los santos y también evangelizando a los que no conocen a Cristo. Y número 5, la última cosa que tenemos que hacer es tener un compañero, alguien a nuestro lado, para ayudarnos a enseñarle a la gente, para ayudarnos a discipular a la gente. Y vemos cómo Dios cambia vidas y usa lo poco que somos para su gloria. Saben que tenemos celulares, computadores. Tenemos muchas cosas ahora que no tenían ellos. Pero el método no cambia. Predicamos el mismo mensaje y vemos cómo Dios obra en vidas. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por este tiempo que tuvimos juntos, viendo el ejemplo de Bernabé. Ayúdanos, Señor, a confiar más y más en tu poder a través de la predicación de tu palabra. Ayúdanos, Señor, también a tener gozo al ver tu gracia obrando en las vidas de otras personas. Ayúdanos, Señor, a tener el ejemplo que otros quieren seguir, siendo hombres buenos, llenos del Espíritu Santo, llenos de fe. Ayúdanos, Señor, pedimos también que tengamos un equilibrio, Señor, entre la edificación de los santos y testificando también a los que no conocen a Cristo. Y ayúdanos, Señor, a entender que no podemos hacerlo solos. Que haya un compañero o una compañera ayudándonos a edificar tu iglesia. Pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos queridos. Los amamos mucho. Muchas bendiciones.